Hola mis geekers, bienvenidos al mejor canal geek de todo el multiverso, donde hablo de las cosas que me apasionan. Y en este video hablaré de Full Metal Alchemist, más específicamente de algunas partes de su gran simbología. Y es que su autora Arakawa es muy detallista como para dejar las cosas solo porque sí. Todo Full Metal Alchemist está lleno de pequeños detalles interesantes como referencias a la vida real, mitología, religión, esoterismo y por supuesto alquimia. Por ejemplo, nombrar al país de Amestris en honor a la esposa de Jerjes I, que existieron en la vida real, dar esencia a los personajes militares con nombres de vehículos de la Segunda Guerra Mundial, o dejar detalles interesantes de los homúnculos, como que el castigo del pecado de la lujuria sea ser sofocado por el fuego, lo cual suena muy familiar. Con todo lo anterior podemos ver que Full Metal Alchemist está llena de simbología, y en este video miraremos algunas de ellas muy interesantes que seguramente te harán admirar aún más esta hermosa obra. Recuerda dejar tu like, comentar y activar todas las notificaciones. Sin más, comencemos. Comencemos este video con el símbolo del país donde ocurren los hechos más importantes en el anime de Full Metal Alchemist, y esta es la insignia de Amestris, que se encuentra en banderas, medallas y especialmente en los relojes de los alquimistas estatales. Si analizamos bien la insignia de Amestris, podemos ver tres elementos diferentes. El Weaver o dragón heráldico, que es un símbolo de poder, representa la fuerza, el dominio, la ferocidad y el valor de una nación, y en el contexto de la serie lo más probable es que el dragón representa las formas agresivas de esta nación. Amestris es un estado autocrático militar donde el ejército y el gobierno están totalmente entrelazados. Después tenemos lo que podemos definir, ya que no le encuentro otra forma, a una estrella de 4 puntas que significa el sol que surge desde el este, un signo que representa el esplendor, el amanecer brillante y en definitiva el triunfo. Y por último la corona de laureles, que simboliza la victoria, tanto bélica como de libertad. Sabiendo el significado de estos tres elementos, podemos decir que el símbolo de Amestris puede interpretarse como un símbolo de triunfo, a través de la fuerza y el dominio, apoyada por las promesas de libertad y las victorias relacionadas con las guerras, que si has visto la serie, esta interpretación tiene mucho sentido. Como segundo símbolo tenemos al Flamel, que es el símbolo que está en el abrigo de Edward, en el hombro izquierdo de la armadura de Alphon y en la clavícula izquierda de Izumi Curtis, su maestra. Este símbolo está lleno de interpretaciones y significados. Comencemos con el más evidente. La serpiente crucificada, que es un símbolo que a menudo se asocia con la alquimia, más precisamente por el alquimista de la vida real Nicolas Flamel, que incluye este símbolo en el libro de las figuras jeroglíficas, pero podemos remontarnos más atrás hasta un origen bíblico. En Números 21:8 dice textualmente: el Señor le dijo a Moisés, haz una serpiente y ponla en un poste. Cualquiera que sea mordido puede mirarla y vivir. En el texto anterior podemos decir que la serpiente en la cruz simboliza la medicina o bien la curación, lo cual se entrelaza con los alquimistas, quienes fueron considerados como médicos entre muchas otras cosas. Luego tenemos al caduceo, que es un símbolo en el cual aparecen dos serpientes entrelazadas en un báculo, con alas por encima de él. Este es un símbolo asociado a Hermes, el mensajero de los dioses griegos. Y si miramos esto de otra forma, podemos pensar en el intercambio equivalente, el cual es un concepto muy importante en la serie. Hermes también era el dios de los viajeros y por ende representa el viaje, también de las fronteras tanto físicas como del conocimiento. Y por último la corona, que puede representar la recompensa a los que quieren alcanzar la perfección, en este caso a través de la búsqueda de la piedra filosofal, que es el motivo por el cual Edward y Alphon viajan para poder recuperar sus cuerpos. Siguiendo con los símbolos de los hermanos Eldrix, tenemos al valioso sello de sangre que mantiene el alma de Alphon unida a una armadura.
este no es el único sello de sangre que podemos ver en la serie. Por ejemplo, tenemos el sello de sangre de Barry el Carnicero, el sello de sangre corporal del número 48 en el manga y su variante del anime del 2009, el sello de sangre de la cabeza del número 48 del manga y su variante del anime del 2009. Pero de todos ellos me centraré en el sello de sangre de Alphon y podemos ver tres elementos diferentes en él. Primero tenemos un círculo, que en sí mismo es un conducto que centra y dicta el flujo de energía, representa el flujo cíclico de la energía del mundo y los fenómenos y los convierte a fines de que el poder se manipule. Como segundo elemento tenemos un octagrama. En el contexto judeo-cristiano, el número 8 generalmente se considera un símbolo de salvación, redención y nuevos comienzos. Por ejemplo, como se indica en el Antiguo Testamento, 8 personas fueron llevadas al arca de Noé durante el diluvio y solo ellas se salvaron para tener una nueva oportunidad, lo cual tiene mucho sentido en la situación de los hermanos Elric. Pero también para otras culturas, los octagramas a menudo enfatizan la dualidad, yin y yang, espiritual y material, y en el caso de Alphon, cuerpo y alma. Y por último tenemos un tipo de espiral en el centro del octagrama y se parece mucho a símbolos utilizados por los egipcios y por los católicos. En las culturas antiguas, el espiral representa los vagabundeos del alma y sus paseos errantes en búsqueda de significado. Bajo todo lo anterior, el sello de sangre de Alphon podría significar la nueva oportunidad, el renacer y la salvación, pero aún así un alma errante en búsqueda de significado, en búsqueda de su cuerpo. Dejando un poco de lado los símbolos de los protagonistas, miremos ahora el símbolo que representa a los antagonistas, que es el Uroboro, una serpiente que se muerde la cola y se considera el símbolo de la inmortalidad, de la naturaleza cíclica de las cosas, el eterno retorno, el renacimiento y la continuidad de la vida. En el área de la alquimia simboliza la unidad de todo, materiales y espirituales, sino que cambian de forma en un ciclo eterno de destrucción y creación. Y podemos asociar todo lo anterior con los homúnculos y sus habilidades regenerativas, que los hacen virtualmente inmortales. Y digo virtualmente porque se pueden morir, pero es complicado alcanzar esa meta. En el centro del Uroboros tenemos lo que podemos identificar como un hexagrama, que representa el cielo y la tierra, el fuego y el agua, y todo en un balance, supongo que denotando la perfección de las piedras filosofales, que son el núcleo de los homúnculos. Algo que los homúnculos no pueden utilizar es la alquimia, y la base de la alquimia son los círculos. Hay muchos en la serie, pero analizaremos rápidamente 3 de poderosos alquimistas estatales. Primero tenemos al alquimista de fuego, que utiliza sus círculos en sus guantes. En este círculo podemos ver varios elementos y algunos de ellos están superpuestos. Tenemos el símbolo alquímico del fuego, cálido y seco, al símbolo alquímico del aire, cálido y húmedo, y por último al símbolo químico de la tierra, fría y seca. Como podemos ver, los tres se pueden relacionar con el fuego. Abajo tenemos a una salamandra. En la Edad Media le atribuían cualidades místicas a los animales y la salamandra se le atribuía el elemento del fuego. Y por último tenemos una llama en la parte superior del círculo que solo enfatiza la naturaleza de la alquimia de fuego. Como segundo tenemos al alquimista del brazo fuerte, que lleva sus círculos en guanteletes de metal atados a sus puños. Aquí lo primero que salta a la vista es la inscripción que se puede traducir como fuerte o Dios en hebreo, un triángulo que en alquimia representa el fuego y 3 pequeños símbolos que corresponden a los elementos químicos del azufre, mercurio y antimonio. Y por último tenemos las líneas del poema de Frederick Schiller, Oda a Joy en inglés, que se traduce como felizmente, mientras sus soles vuelan a través del glorioso plano del cielo, corred hermanos vuestro rumbo gozosamente como un héroe que va a la victoria.
Y por último tenemos al alquimista carmesí, el cual tiene tatuados sus círculos en las palmas de sus manos, cada mano con un tatuaje diferente que al juntarse se superponen y hacen uno nuevo. En la mano derecha tiene el símbolo del sol y que también es el símbolo del oro dentro de un triángulo hacia abajo que representa el agua. En la mano izquierda el símbolo de la luna, que también es el símbolo de la plata, dentro de un triángulo hacia arriba que representa el fuego. Algo interesante es que Kuroro, el líder de las arañas de Hunter x Hunter, tiene una habilidad robada muy similar a esta alquimia, tanto en los símbolos como en el hecho de provocar explosiones. No sé cuál fue primero o si es una inspiración, pero es un dato muy interesante. Y para terminar el video hablaremos de lo que para mí es lo más interesante y misterioso de la serie: las puertas de la verdad. Los diseños de las puertas son diferentes para cada personaje y representan algo sobre su conocimiento y experiencia alquímica. En la serie podemos ver 4 puertas parcialmente. La puerta de Mustang está claramente relacionada con la alquimia de fuego. Podemos ver el patrón de triángulos entrelazados similar a los que describí en los guantes que porta, y también podemos ver lo que podrían ser 2 basiliscos entrelazados a través de la geometría. Hay un icono similar a un sol en la parte inferior central y también tenemos un círculo en el mismo centro de los 2 triángulos. Y es muy similar al tatuaje que el mentor de Mustang, Bertolt Hawkeye, tatuó en la espalda de su propia hija, que contenía los secretos de la poderosa y destructiva alquimia de llamas. La pregunta aquí es: ¿por qué Mustang tiene esa puerta? Bueno, si suponemos bajo la premisa que la puerta es la representación del conocimiento y la experiencia de la persona, entonces podemos decir que la alquimia de llamas marcó la vida de Roy, cómo creció en ella, cómo cambió su vida, cómo ese conocimiento alimentó su propia motivación y autocrecimiento. Y es que si nos ponemos a pensar, esta alquimia dirigió la vida de Roy. Fue por ella que conoció a Risa, una persona muy importante en su vida. Por esa misma alquimia se convierte en un alquimista estatal, lo cual lo hizo participar en la guerra de Ishbal, que lo marcó profundamente, y consciente de los horribles y sin sentidos actos de guerra, decidió convertirse en Führer para cambiar al país para mejor. La puerta de Mustang tiene alquimia de fuego porque él aprendió, pero más que eso, es lo que ha usado para forjarse a sí mismo como una persona moral. El diseño de la puerta de Alphon es un diagrama de proceso alquímico procedente del texto de alquimia del siglo XV dibujado por George Ripley, llamado la médula de la alquimia. También tiene relación con el sistema de chakras Kundalini, y cuando estos 2 conceptos se juntan, se entiende la importancia que esto tiene para Alphon, ya que representa una unidad de alma y cuerpo. Entendiendo el contexto de Alphon, él pierde su cuerpo, pero aún tiene su alma. El mural de la puerta de Edward fue diseñado por Robert Flaw, quien fue un estudioso de la obra de Paracelso. Esto parece otra conexión entre Edward y su padre Hohenheim, ya que Paracelsus es la persona en la que se basó el personaje de Hohenheim. Se supone que el diagrama representa la estructura teórica de Dios, o de llegar a Dios. Básicamente, la parte inferior del diagrama es la parte de Dios que está más cerca del reino mortal, y la parte superior es la más cercana a la trascendencia y a la nada completa. Esta puerta está basada en la Cábala, que es un sistema místico judío que no está relacionado con la alquimia, pero los herméticos usan ambos sistemas en conjunto. Al igual que la alquimia, es un proceso de crecimiento espiritual, comenzando en la esfera más baja y ascendiendo a través de las 10 hasta la esfera más alta, el Keter, obteniendo así la unión con lo divino. Así que podemos interpretar que el árbol de la vida de Ed representa la naturaleza espiritual de su aventura, en búsqueda del conocimiento, la verdad o de Dios, desde el comienzo hasta el final de su historia. Y por último tenemos a la puerta más enigmática, la puerta de la verdad de Padre. Si nos basamos en la premisa que utilicé para la puerta de Mustang, que la puerta es la representación del conocimiento y la experiencia de la persona, esto explica mucho de por qué Padre tiene su puerta en blanco. Y creo que la entidad de la verdad se lo explica mejor y le dice: fuiste incapaz de creer en ti mismo, robaste tu poder de otros, rechazaste tu origen humano, nunca creciste más allá de tus días en el matraz. La puerta de Padre está en blanco porque en todos sus miles de años de conspirar para tomar el poder de Dios para sí mismo, no aprendió absolutamente nada.
no puede adquirir conocimiento divino si no estás dispuesto a aprender. El aprendizaje requiere humildad, la capacidad de admitir que estás equivocado, la capacidad de buscar ayuda y sabiduría en otras personas. Padre trata de expandir su propio ego para consumir lo divino, en lugar de permitirse ser una pequeña parte de un gran flujo invisible. La primera etapa del proceso alquímico es la etapa negra, la muerte espiritual, ver morir a tu viejo yo para que pueda renacer como una mejor versión de sí mismo. Padre nunca entiende esto y la verdad, por lo tanto, lo castiga por su arrogancia, reduciéndolo a la materia prima de la que vino. Pero para entender mejor esto, miremos lo opuesto a Padre. Edward renuncia a su capacidad de realizar alquimia al renunciar a su puerta. La verdad lo impulsa a considerar cuidadosamente esta elección, preguntándole si realmente no le importa ser un simple humano. Edward responde que un simple humano es todo lo que ha sido todo este tiempo. Al final, Edward puede aceptar que no necesita presionar por el conocimiento y el poder divino. Es capaz de aceptar su humanidad de una manera que Padre nunca pudo y como resultado se convierte en la mejor versión posible de sí mismo. Edward completa su transformación espiritual. Él reconoce que no tiene que usar la alquimia o lo que sea para hacer más de lo que es, porque lo que es suficiente. Alcanza simbólicamente la iluminación y por lo tanto ya no necesita alquimia. Como hemos visto en este video, Fullmetal Alchemist está lleno de significados ocultos e interesantes que solo hacen que la obra sea mucho mejor de lo que ya es. Si te gustó este video, no olvides de dejar tu like, comentar y por supuesto activar la campana de notificaciones para saber de nuevos videos. Nos vemos en el siguiente video. Bye.